Es médico y también es orientador familiar y hoy vamos a hablar de los buenos tratos, de esas buenas costumbres que hemos de mantener con los seres que nos rodean y a los que queremos. Muy buenas noches, Amador. Buenas noches. Siempre un placer estar contigo, porque aprendemos muchas cosas. En el día de hoy vamos a hablar de los buenos tratos, ¿no? Buenos tratos, ¿por qué lo hemos llamado así? ¿Haciendo referencia a qué? Bueno, pues porque hace una semana celebrábamos el Día Mundial contra la Violencia en la Pareja, la violencia de género. O sea, eso hace referencia a una realidad muy negativa, dramática, a veces especialmente dramática. Pero yo quiero dar a esto una perspectiva mucho más positiva. Es decir, o sea, ¿por qué hablar siempre de los malos tratos, de la violencia y no hablar de aquello que previene precisamente situaciones más complicadas y que es el trato cotidiano, normal, adecuado, respetuoso, digno entre las personas dentro de una familia? Primero la pareja y después los hijos y los demás miembros de la familia, próximos, allegados. De eso queríamos hablar. Diferentes interactuaciones, imagino, dependiendo también de esa edad de esos niños en ese núcleo familiar, de la edad de esa pareja, de la existencia o no de niños, porque también hay parejas, ¿no? Sin duda, pero los niños aprenden lo que los padres hacen. Esto es la escuela, es decir, podemos, una palabra o una conversación puede llegar a convencer, pero el ejemplo arrastra. Quiero decir que los buenos tratos, las buenas maneras, que se ha dicho en otros momentos, incluso lo que se llamaba en algún momento reglas de urbanidad, se aprenden en casa, no nos la enseñan en otros sitios. Y junto con esas maneras de tratarse, educadas, que menos, ¿no? Pero que a veces se pierden. Porque, quizás, no sé, Amador, si es en el núcleo familiar donde a veces más se pierde, ¿no? Con frecuencia, porque todos mantenemos fuera de casa una cierta imagen, queremos ser reconocidos como una persona equilibrada, una persona amable, porque eso abre puertas. La persona que no es equilibrada, no es amable, no tiene empatía, pues ese tiene poco que hacer fuera, ¿no? Pero en casa, sin embargo, claro, es el sitio donde creemos que tenemos que ser reconocidos, nos tienen que ayudar, nos tienen que comprender antes de que hablemos, tienen que intuir incluso aquello que pensamos, lo que estamos sintiendo, sin que lo verbalicemos, sin que lo expresemos. Eso se espera en casa, ¿no? O sea, se da por supuesto de que los demás tienen que estar en sintonía con nuestro estado de ánimo, con lo que nos ha ocurrido, hacerse cargo, pero muchas veces no ocurre así. De hecho, lo exigimos con frecuencia, pero no lo damos. O sea, una de las primeras pautas de comportamiento sería no exigir al otro, a ese núcleo familiar, a ningún miembro de ellos, que dé por hecho nada, ¿no? Claro, efectivamente. Sobre todo no tenemos que dar nosotros por hecho nada. O sea, lo primero, antes que nada, aunque parece de perogrullo, es primero reconocer la dignidad del otro, que muchas veces parece que la dignidad la establecen las leyes. La dignidad de la persona es previa a que la reconozcan las leyes, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, las leyes. Es anterior y previa, forma parte de su naturaleza, de su dignidad de persona, ¿no? Pero eso que parece una afirmación maravillosa, y de hecho lo es, con frecuencia se olvida. Y entonces pues parece que palabras como servicio, como reconocimiento, como gratitud, como generosidad, pues es un poco, sí, muy bonito, pero eso no sé para dónde, cómo, sobre todo no ponemos patas en el día a día. Y entonces empiezan a perder las formas, empieza por una desconsideración, empieza por no hacerte caso, pasar de ti. No hablar, ¿no? No comunicar. No hablar, dice, no hay mejor desprecio que no hacer aprecio, no hay nada que más duela que la indiferencia, y más entre aquellos que se pretende que sean los que me quieren, los que me acogen, los que me reconocen como persona, ¿no? Y que se comunican conmigo con lealtad y con sinceridad, ¿no? Entonces, primer punto, reconocer la dignidad del otro. De eso emana la igualdad, el respeto, el reconocimiento, el servicio. Si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Y luego ponerle patas en el día cotidiano. Primero, actitudes de respeto básicas. ¿Por qué no decir gracias en casa? ¿Por qué no decir a la pareja, al marido, a la mujer, gracias por esto, por lo otro? No de una manera tampoco especialmente edulcorada, pero sí que indique que yo me he dado cuenta que lo has hecho por mí. Cotidianizar a lo mejor, Amador, ciertas palabras amables, un gracias, un por favor, un si no te importa. Efectivamente. Por ejemplo, ¿no? Efectivamente, esto debería ser lo habitual en el trato. Y donde más se pierde es en la familia, ¿no? Dice, donde hay confianza da asco. Y efectivamente, a veces da asco, porque lo que hacemos fuera de casa, en casa, a veces lo perdemos. No debería ser así.
Todo lo contrario, es que Debería es una emanar de ahí todo lo demás, incoherencia, ¿no? en cierta medida, ¿no? ¿Qué pasa? Que en casa estamos más relajados, también es cierto que nos conocen cómo somos, sin la fachada que siempre damos de alguna manera, de una manera u otra, fuera, y ahí nos creemos con derechos, entre comillas, derecho al sillón, derecho a mi tiempo, derecho a que me escuchen, derecho a que me esperen, derecho... Fuera no exigimos lo mismo en general. Vamos a dar respuesta a las expectativas de otros, mejores o peores. Pero en casa a veces se pierde sobre todo el reconocimiento del otro. En cuanto a los más pequeños, a esos seres que habitan los hogares de esas parejas, ¿también les podemos dar un par de pautas desde bien pequeños en torno a los buenos tratos? Gracias, por favor, puedo ahora, después... es el momento, ese tipo de cosas que deben formar parte de la vida, del lenguaje, de la actitud de los adultos, hay que transmitírselo a los hijos. Amador, tengo la sensación de que muchas de las parejas sí que cumplen con esto, ¿no? Con los más pequeños darles esas ciertas pautas, pero luego son pautas que ellos no saben a veces poner en práctica entre ellos. Claro, se puede decir, pero si el hijo ve que a la madre se le trata con desconsideración, o al padre, o se dice una cosa mientras está presente un amigo y cuando se marcha por la puerta estamos poniéndole a bajar de un burro, esa incoherencia los niños, claro, dicen, aquí esto qué está pasando, aquí hay una doble fachada, es decir, fuera de una manera y dentro de otra. Esa incongruencia que los niños detectan inmediatamente, que cuando son adolescentes... Y además que es la primera que captan. Es la primera que captan, pero es que te lo echan en cara. Porque papá, porque tú dijiste, porque mira tú cómo dejas los zapatos, porque mira tú cómo el otro día gritaste a mamá, por ejemplo. Amador, ahora que estás aquí no te voy a dejar marchar sin que me comentes, bueno, ha estado todo el mes de noviembre con esa huelga de deberes, los fines de semana. No sé qué opinión tienes tú de esto. Bueno, hablamos en otro programa con Verónica sobre el tema de los deberes, de las tareas, y yo creo que es otra tormenta de verano, de invierno, de otoño, constantemente. Cada X tiempo aparece en la misma dinámica. Y decíamos entonces que los deberes sí, deberes no. Es una dinámica, un dinamismo, un enfrentamiento absurdo. Los deberes sí, adecuados a la edad, ponderados en tiempo, pero sobre todo el tiempo extraescolar es para una formación extracurricular. Por ejemplo, estar en el sofá con tus padres y viéndoles cómo se tratan bien. Hablando, viendo cómo tus padres se tratan bien y disfrutando de esa relación familiar. Con lo cual yo no diría no a los deberes, porque es necesario a veces completar con tiempo de deberes, sobre todo en niños de la final de primaria, la ESO y bachillerato, pero claro que eso sea limitado y que no sea una sobreabundancia de deberes que impida a los niños descansar, primero, estar con sus padres después, y tercero, hacer actividades complementarias dentro de esa formación integral de la que hemos hablado tantas veces, ¿no? Con respecto a lo que estamos hablando ahora, estos buenos tratos, ser muy constantes, tener siempre mucha atención e intentar que los más pequeños vienen en casa sea una relación natural, pero siempre respetuosa. Desde el respeto, desde la igualdad, desde el reconocimiento del otro, desde la gratitud, decir gracias. Aunque, nadie entiende que te han hecho un servicio, incluso que has pagado, y no digas gracias. Por la actitud, porque esa persona es una persona, no es un objeto, no es un autómata que viene a traerme el plato a la mesa. Pues eso que es absurdo, vamos, es inadmisible. En el trato social, en el ámbito familiar se pierde. Parece que tenemos derecho a tener la mesa puesta, la ropa planchada y en el armario, o la puerta abierta. Y sin embargo, o una sonrisa cuando entra uno por la puerta. Sonrisa. Y hay veces que una sonrisa es un gran esfuerzo. Y eso los padres lo sabemos, que a veces estás cansado, agotado por tantos problemas y hay que mantener el tipo. Bueno, pues no manteniendo el tipo, sino mucho más cumpliendo las expectativas gratamente sobre esa labor de dignificar a los que tenemos en ese entorno más pequeño, que es el entorno familiar, de donde luego emergen muchas ramas, ¿no? Que ya son las sociales, las profesionales y un largo etcétera. Amador, como siempre te agradecemos un montón que tu escuela esté llena de tantos alumnos y que se puedan observar siempre las pautas de comportamiento que nos das. Muchas gracias. Gracias.